Tengo una necesidad prácticamente maniática de contextualizar hechos, así que lo primero que pienso es cuando lo conocí a Abelardo, y lo conocí a fines del 82, inicios del 83. Mi punto de referencia es que acababa de morir mi padre y poco después tuve mi primer divorcio, la separación de mi primer matrimonio. En ese momento yo estudiaba letras, en filosofía y letras en Marcelo T. de Alvear. Era un ávido lector de segunda vuelta, digamos, porque había sido un ávido lector de niño y de adolescente, sin saber que estaba leyendo a los clásicos, porque era un lector de la colección Robin Hood. Recién, después de mis 26, 27 años, que vuelvo al mundo de las letras y al mundo de la lectura, descubro que lo que me había dado la formación como lector, ¿no? Y algún tipo de primera punta muy pequeña como escritor, eran aquellos libros que había leído durante largas siestas en mi casa en San Martín. Libros de la colección Robin Hood que habían sido heredados en casa de una tía que era fanática lectora, fanática de Poe, y en función de la cual a mí en casa, en donde no había ningún sesgo cultural en absoluto, me habían puesto el nombre de Edgardo en homenaje a Edgar Allan Poe. Bien, el primer cuento que leí de Abelardo antes de conocerlo fue La madre de Ernesto, en un taller que yo hacía, ¿sí? Previo al taller de Abelardo. Cuando leo La madre de Ernesto, digo, yo si quiero ser escritor, tengo que hacer taller con este hombre, porque el impacto fue muy profundo. Inmediatamente compro el primer libro de Abelardo, mío, ¿no? El primer libro que yo compro, y es Cuentos Crueles, de Editorial Belgrano, un libro que tenía en su portada una foto de Abelardo muy impactante, ¿sí? Un hombre muy serio, con una barba entre cana y negra muy poderosa, digamos, ¿no? Impactaba realmente la tapa del libro, impactaba como la figura de un intelectual, la figura de un pensador. Bueno, fue el primer libro que compré de Abelardo, Cuentos Crueles, y el cuento que recuerdo que más me impactó de ese libro fue Capítulo para Laucha. Un cuento que probablemente, no digo que haya desaparecido ni que haya pasado desapercibido, pero que no vi tantas veces luego mencionado en la cuentística de Abelardo. Y sin embargo a mí me impactó de tal manera que aún hoy, tantos años después, lo recuerdo. Y si me fijo es porque es un cuento de tono minimalista, tal vez no tan construido en la estructura cuentística tradicional en la cual se apoyan gran parte de los cuentos de Abelardo o una parte de los cuentos de Abelardo. A mí los cuentos que tienen esta forma más minimalista, donde Abelardo puede contar cómo es el roce de una mano, ¿sí?, entre dos personajes, son los cuentos de Abelardo Castillo que más me impresionan. Sacando un poco de cuentas, me doy cuenta que Abelardo tenía 47 años cuando yo lo conocí, me llevaba 20 años, y era un escritor absolutamente, no voy a decir la palabra consagrado. Yo creo que la consagración de Abelardo debe haber llegado con Israfel, ¿no? Que cuando todavía era un chico joven, prácticamente, pero con 47 años Abelardo era un escritor reconocido, pero era sobre todo un escritor absolutamente asentado y ya maestro de nuevas generaciones. Creo pertenecer a la segunda camada de los talleres de Abelardo. Digo creo porque no estoy tan seguro, pero la camada anterior, donde la verdad que la única que recuerdo es a Graciela Domínguez, era un grupo que creo que fue el único anterior al nuestro. Y en ese grupo estaba, creo yo, Silvia Parraguirre, ¿no? Que siguió estando, por supuesto, porque Silvia Parraguirre es pareja de Abelardo, pero en el grupo en el cual ella trabajó realmente como tallerista, digamos, creo que es en el grupo nuestro. Este grupo en el cual yo ingreso en el año 83, porque después de leer
Cuentos Crueles, después de leer Capítulo para Laucha, después de leer La Madre de Ernesto, voy a una conferencia, ¿no? Rastreé, leí en el diario a ver dónde podía yo conocer personalmente a Abelardo Castillo. Voy a una conferencia que daba Abelardo en la casa de una señora que organizaba conferencias, de la cual ahora no voy a recordar el nombre, así que no voy a perder segundos en tratar de recordarlo, ¿sí? Donde también vi una conferencia por única vez, personalmente lo vi a Borges. ¿Sí? Fue muy impactante también para mí ver a Borges en una conferencia en un lugar muy pequeño con 20, 25, 30 personas y no más. Bueno, en ese lugar yo tomé contacto personal con Abelardo, escuché su conferencia y cuando Abelardo termina me aproximo y le digo que tengo muchas ganas de hacer taller con él. Entonces él me da su teléfono, creo que era 951-2036, si no me equivoco. Silvia me dirá si sí o si no, si ese era el teléfono. Bueno, no importa. La cuestión es que me fui con el número de teléfono y días después me animé a llamar. Digo, me animé a llamar porque yo venía, aunque ya estaba estudiando letras, venía de un ámbito tan lejano a la literatura, un ámbito tan lejano a la cultura, que era un paso para mí, un paso decidirme a hacer un taller con un escritor de la dimensión de Abelardo Castillo. Bueno, me llamo por teléfono y segundo paso de valentía es responder a su hola, ¿sí? Esa voz profunda que tenía Abelardo, de la cual muchos se asustaban. Entre ellas contaba Paula Grandío, una compañera de nuestro taller, que cuando llamó la primera vez, ¿sí? Y atendió a Abelardo diciendo este hola profundo y amenazante, que significaba ¿quién será que me está molestando en mi casa por este aparato infernal? ¿Sí? Paula colgó, ¿sí? Colgó y tuvo que volver a llamar, tomar un poco de ánimo, ¿para qué? También para poder comenzar con el taller. No sé si estas anécdotas sirven o no sirven. Voy a tratar de ser lo más breve posible. A partir de ahí empieza mi taller de los viernes. En ese taller de los viernes, bueno, hice amistad con Silvia, hice amistad con Marcelo Caruso, hice amistad con Lucio Delantoni, hice amistad con Roberto Anglade, un grupo de escritores maravillosos, ¿sí? Un grupo de escritores que no solamente han ganado premios muy importantes, sino que han escrito cuentos que a mi entender están dentro de los mejores cuentos de la literatura argentina, ¿sí? También ahí tomé contacto con Juan Forn, que no venía al taller, pero bueno, digamos, no concurría como tallerista, por decirlo de una manera. ¿Cómo se dice? Alumno, tallerista, ¿cómo se dice? No sé, pero bueno, Juan venía de visita, ¿sí? Hay algo que yo quisiera destacar, que es lo siguiente, que en esa época los talleres literarios, había una parte de la prensa que tenía mucho que ver con los escritores que se consagraban y los escritores que no, que estaban en contra del tallerismo, en contra de los talleres literarios, ¿sí? Había un grupo de escritores, periodistas, que en ese momento se concentraban en Página 12. Como lo mencioné a Juan Forn, voy a sacarlo porque en ese momento no tenía que ver con esa movida. Era una camada anterior en la cual había otros escritores de los cuales tampoco voy a decir el nombre, no viene a cuento, pero sí digamos que especialmente, ¿sí? Estaban en contra de la escritura de los talleres literarios porque decían, o de la escritura que surgía en los talleres literarios, porque decían que todos escribíamos igual, ¿sí? Eso me costó a mí, me costó mi primer libro, de alguna manera. Mi primer libro con el que yo gano el premio de los 30 años de Udeva fue Maltratado, en Página 12, y yo mismo fui maltratado personalmente como escritor, personalmente digo porque me convocaron inclusive a Página 12 para hacerme una nota. Finalmente esa nota termina en un maltrato personal y luego en una crítica fea, no digo que mala, digo fea, porque lo que estaban intentando demostrar era esto que les digo, que en los talleres todos escribíamos igual. Bueno, tengo que decir que en el taller de Abelardo Castillo no todos escribíamos igual, que en el taller de Liliana Hecker no todos escribían igual, y voy a mencionar estos dos talleres y no me voy a extender a más porque no es esto es una defensa de talleres. Y me voy a focalizar en el taller de Abelardo y en el rol de maestro
de Abelardo. Abelardo para mí es una de las 4 personas más importantes en mi vida. Entre esas 4 personas están mis padres, así que es una de las 2 personas más importantes en mi vida en cuanto a mi formación. La otra es Lilian Barr, ¿sí? Una mujer que fue mi terapeuta primero y luego mi amiga durante mucho tiempo y que bueno, hizo un aporte muy grande en mi vida en cuanto a la capacidad de reflexionar sobre las cosas que me ocurrían. Abelardo aportó a mi vida en cuanto a reflexionar a qué era la literatura, qué es la literatura, qué posibilidades tenía yo, ¿sí?, dentro de este mundo de la literatura, qué podía crear, qué podía dar. Me dio todo el ánimo posible, me dio toda la enseñanza posible. Abelardo tenía una frase que, entre otras, que repetía, y era que él necesitaba renovar la gente de su taller cada tanto, porque si no sentía que se repetía, porque decía siempre las mismas cosas, porque enseñaba siempre lo mismo. En un punto, esto es bastante cierto, pero hay algo que él no decía, y era que esto que él repetía y esto que él decía, siempre lo retomaba de distinta manera, siempre con otro ánimo, siempre con distintos ejemplos, ejemplos que tenían que ver muchas veces con la lectura que estaba haciendo en el día o con la vivencia que estaba haciendo en el día. Entonces, el aprendizaje, en este repetir y repetir y repetir de Abelardo, era muy impresionante. Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí?, él no trataba de imponer a nadie ningún tipo de manera de escribir, ¿sí? Por ejemplo, él tenía la capacidad de decir, bueno, esto va para fulano, mengano, o para todos o todas si quieran, ¿no? Pero, por ejemplo, decía, no va para Edgardo. ¿Por qué? Porque Edgardo escribe de una manera absolutamente distinta. Él no puede escribir de esta manera. Digo Edgardo por decir, aunque sí lo decía, pero digamos, también lo decía de otros. Es decir, tenía individualizado cómo era y cómo escribía y cómo era la manera de crear y la necesidad de cada uno de los que estábamos ahí en el taller. Y eso para mí era un hecho sumamente valioso, porque justamente daba esa individualidad, ¿sí?, esa originalidad en cada uno de nosotros, ¿sí?, que desde algún lugar en ese momento, ¿no?, se intentaba criticar, como que en los talleres todos escribían igual. Bueno, esto en el taller de Abelardo no ocurría. Durante muchos años fui al taller de Abelardo desde fines del 82, inicios del 83, hasta por lo menos el 89. Digamos que fueron 6 años. Yo en el 88 gano el primer premio de Udeva, en el 89 sale el libro En La Rosa de Cobre. La Rosa de Cobre es un grupo de escritores, ¿sí?, que formamos parte del taller de los viernes de Abelardo Castillo. Desde La Rosa de Cobre, bueno, se publicaron los primeros libros de Marcelo Caruso, de Silvio Parreguirre, de Maneiro, de Roberto Anglade, de Lucio Don Antuoni, y también el mío, y creo que alguno más que ahora lamentablemente no me está viniendo a la memoria, porque acá estoy tratando de improvisar para que esto tenga el mayor valor posible. Bueno, veo que van 13 minutos. Voy a llegar a los 15 minutos para no aburrirlos demasiado. Pero quiero decirles lo siguiente. Los talleres de Abelardo duraban todos los viernes de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Fue el momento más feliz en mi vida en cuanto a mi vínculo con la literatura. Porque no solamente iba los viernes al taller, sino que en la semana iba a la Facultad de Filosofía y Letras, escribía todas las semanas un cuento diferente, generaba, estaba esperando que mis compañeros leyeran, estaba esperando yo leer, y eran charlas interminables, donde, tengo que decir esto, primaba muchísimo el sentido del humor. Nos reíamos, pero nos reíamos hasta descomponernos. Con quien más nos reíamos era con Silvia, con quien compartíamos un sentido del humor muy particular, pero por supuesto también con Abelardo. Abelardo era una persona afable, tierna, dulce. No voy a sacar que era un escritor genial, pero tengo que decir esto. Abelardo era la persona que cuando en la conversación alguien quedaba fuera, la atraía a la conversación. ¿Cómo la atraía? Con algo que él sabía, ¿no?, que le podía interesar. No sé, si tenía un gato, decía, ¿cómo están tus gatos? ¿No? O ¿cómo está tu perro? O ¿cómo están tus plantas? ¿No? O lo que sea del interés de esa persona. En fin, ¿cómo olvidarme del departamento de la avenida Pueyrredón y Lavalle?
cómo olvidarme del gato Agustín, cómo olvidarme de esos cuartos rebosantes de libros y cómo olvidarme de Abelardo sentado en su sillón Savonarola, adelante de todos nosotros, que a veces íbamos llegando de a poco, entonces tal vez me encontraba con él solo y ahí estábamos una hora y media conversando, ¿no? En fin, un impacto en mi vida. ¿Qué más quiero agregar? Bueno, de todas las lecturas que he tenido de manera personal con Abelardo Castillo, y así en esos grupos pequeños de 2, 3, 4 personas, a veces tengo que decir que haber escuchado de su voz en esos momentos el que tiene sed fue una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. El que tiene sed es para mí la mejor novela de Abelardo, y El que tiene sed es una de las mejores novelas de la literatura argentina. Lamentablemente a mí me robaron de mi biblioteca un ejemplar de la primera edición, una tapa a lunares de MC, editada por Juan Ford en MC, donde Abelardo me había escrito una dedicatoria que decía algo así como: para Edgardo, cuyo amor por las letras y su locura, ¿no?, tiene mucho que ver con la literatura. O para Edgardo, cuyo nombre, esta era, para Edgardo, cuyo nombre y cuya locura tiene mucho que ver con la literatura. Lamentablemente me robaron ese libro, el libro más preciado de mi biblioteca. No puedo decir más, solamente que agradezco a la vida haber tenido este contacto con Abelardo Castillo.